audio para el video. Buenos días a todos. Un segundo, ¿me silencias esa que yo la he dejado mutear? Vamos a empezar con el Ateneo de hoy, en horario especial, un ratito antes. El servicio de epidemiología nuevamente nos va a ayudar con el tema del equipo de protección personal. Van a estar la doctora Paula de la Lata y las enfermeras en control de infecciones. Vamos a poder repasar todas las dudas acerca del uso, cómo colocarse, cómo retirarlo, cómo limpiarlo. Y vamos a tener también un tiempo para preguntas. Lo que les vamos a pedir es que todos tengan silenciados sus micrófonos. Todas las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat, que después se van a poder ir contestando al final de las exposiciones. Les damos nuevamente la bienvenida, además de todos los que actualmente están en el hospital, ya sea presencialmente o desde remoto, a todos los hospitales que no son, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, a todos los que son de la Ciudad de Buenos Aires y no son Hospital Gutiérrez. Son todos bienvenidos, pueden hacer preguntas y por supuesto la idea de esto es difundir conocimiento y armar redes. Así que les damos a todos la bienvenida y la dejo a la doctora de la Lata, que vamos a comenzar con la presentación. Te pongo... Yo no voy a hablar de eso. Hola, buenos días a todos. Bueno, los convocamos porque en realidad a partir del Comité de Docencia e Investigación nos comentaron que habían surgido varias dudas a partir del uso del equipo de protección personal. Y además queremos compartir con todos ustedes la experiencia que venimos teniendo hasta ahora, básicamente tomando como punto de partida el 2 de abril, que fue cuando distribuimos y les llegó a todos ustedes las normas de equipo de protección personal, que elaboramos junto al equipo de infectología del hospital, y algunas dificultades fuimos encontrando en la utilización, según lo que íbamos relevando en cada una de las salas. Así que eso también lo vamos a compartir con ustedes. En una primera parte va a ser una exposición muy cortita, porque la idea es más que nada agotar dudas que fueron surgiendo a lo largo de la utilización del equipo de protección personal en todo el plantel de salud. Así que les decía que la primera parte va a empezar la licenciada Elizabeth Beltrán, nuestra enfermera en control de infecciones, donde vamos a destacar algunos puntos sobre el material que utilizamos como equipo de protección personal, 2 o 3 diapos sobre algunas de las dudas que ustedes manifestaron individualmente. En una segunda parte, también otras poquitas diapositivas, la doctora Soledad Adeso, una de las infectólogas que es staff también del equipo de epidemiología, que ustedes también la conocen, lo que va a enfocar es cuáles son los fundamentos por los cuales los mandamos a su casa, cada vez que no utilizan de la manera indicada el equipo de protección personal. Así que vamos a compartir rápidamente los lineamientos de Nación y algo puntualmente de CABA, de en qué estamos fundamentando las conductas cuando les recomendamos que se aíslen o no, y a partir de ahí les voy a mostrar una diapo con la experiencia que tuvimos hasta ahora, de los contactos de brotes que manejamos en cada sala, que muchos de ustedes los conocen porque son protagonistas, y después abrimos para preguntas. Así que bueno, Eli, te dejo a vos. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a continuar. ¿Se puede pasar la diapo? Sí. Bueno, vamos a continuar con el equipo de protección personal. Bien. Bueno, bien sabemos que cada vez que estemos frente a un paciente, caso sospechoso confirmado de COVID, tenemos que utilizar el equipo de protección personal, ¿sí? Y tener presente que están las precauciones estándar, más gota, más contacto. Acá yo le presento uno de los elementos de las precauciones estándar que digamos que lo estamos utilizando en la última temporada bastante. Hay requisitos que tenemos que cumplir. Ustedes van a ver en el mercado una diversidad de tamaño, de eficiencia, de calidad, de modelo, pero lo más importante de todo es que uno tiene que tener presente que tiene una ficha técnica y está avalado por un ente regulador.
Acá en el hospital ustedes vieron primero que teníamos el N95, hoy ya tenemos el pico de pato, cuyo también filtra partículas menores de 5 micrones, y ustedes verán, por ejemplo, el N95 filtra partículas de 95%, y si yo dispongo de un barbijo N99, filtra partículas del 97%. Por otra parte, tenemos que aprender cada vez que nos colocamos un barbijo de filtro especial a hacer un sellado adecuado. Es la prueba de ajuste. Hay dos maneras de cómo yo verifico que mi barbijo está en óptimas condiciones y puedo hacer una atención segura y un cuidado seguro. Bueno, lo primero que tengo que hacer, me pongo el barbijo en una palma de las manos, abro la parte interna, lo que hago con el dedo medio índice, ajusto en el puente de la nariz, y lo que tengo que hacer es una inspiración brusca. ¿Qué significa la inspiración brusca? Que es un sellado negativo. Y verifico que no hay una pérdida en los laterales. Entonces el barbijo está en óptimas condiciones. Otra opción para ver si el barbijo está en condiciones y yo estoy seguro, es hacer un sellado positivo. Nuevamente pongo el dedo, los dos dedos, el índice y el medio, ajusto en el puente de la nariz y hago una exhalación brusca. Ustedes que van a sentir que el barbijo se llena de aire y verifican que no existe ninguna pérdida en los laterales. Por lo tanto, ese barbijo está en óptimas condiciones y yo puedo hacer una prestación segura, no solamente para el paciente, sino también para mí. Y algo muy importante a tener en cuenta para sacarlo, siempre tomar desde la parte de atrás, primero la banda que queda por debajo de la oreja y posteriormente la de segunda, sin tocar lo que está adelante, para preservarlo y poder ser útil para otra prestación. Muy bien. Otro elemento de las precauciones estándar, tenemos la máscara facial, nos protege las conjuntivas durante un procedimiento que genere salpicaduras. Es muy importante en este momento utilizarlo, porque no solamente cubre lo que es la parte frontal y lateral, sino también el resto de la superficie de la cara. Otro elemento de las precauciones estándar tenemos la antiparra. ¿Sí? La antiparra y la máscara facial se puede hacer una adecuada desinfección. Hay muchas opciones y dentro de la institución, por suerte, disponemos. Acá voy a nombrar solamente algunas. Tengo la primera opción, que puede ser, lo puedo limpiar con alcohol etílico etanol al 70%, siempre tener presente que se va desde lo más limpio hacia lo más sucio. Agarro una torunda de algodón, con alcohol etílico, voy primero a la parte interna y después me dirijo hacia la parte externa. Es una opción. Otra opción es limpio primero lo más limpio, que es lo de adentro, descarto la torunda de algodón, tomo otra torunda, o también puede ser gasa, puede ser una toallita tisú, y limpio la parte externa. Entonces la manera de cuidarnos sí es factible. Saben que el alcohol etílico es al 70%, tiene 70% de alcohol y un 30% de agua. Cuando tiene contacto con objetos inanimados, es desinfectante. Puedo limpiar el picaporte, la mesa, el barandal, el termómetro, el estetoscopio, todo lo que sea inanimado. Pero también es importante remarcar que cuando tiene contacto con piel, con tejido vivo, es un antiséptico. Tristemente no tiene efecto residual, que en otro momento hablamos de eso. Otra opción que tengo dentro de la institución para poder limpiar mi máscara facial y mi antiparra es el detergente enzimático, trienzimático, cuya dilución es 8 mililitros en 1 litro de agua, dejo sumergido 5 minutos, lo saco, lo enjuago bajo chorro de agua. ¿Por qué chorro? Porque me permite que fluya, que se desprenda la materia orgánica. Y finalmente necesita una desinfección que muy bien lo puedo hacer con alcohol etílico etanol o con hipoclorito de sodio. Otra tercera opción que tenemos también es un amonio cuaternario que también dispone el hospital. Tenemos una marca Surface 6, que es un mousse que limpia y desinfecta simultáneamente y no requiere de enjuague. Y para finalizar, y cuando estemos al final, cualquier duda estamos a disposición. Les dejo en manos de la doctora Soledad Tares.
Bueno, estas son las guías del Ministerio de Salud de la Nación con las cuales nosotros nos basamos para poder definir el riesgo de ese agente de salud que estuvo expuesto en alguna situación, ya sea con otro agente de salud o con algún paciente positivo. Fíjense que estas guías fueron publicadas el 11 de mayo y son para toda la Argentina. Un poco de definiciones, vamos a considerar en todo el país expuestos de alto riesgo a todo aquel trabajador de la salud que no siempre haya utilizado de manera correcta el equipo de protección personal. Y en todo lo que es la utilización de equipo de protección personal, también hablamos de las mucosas, la protección de mucosas, ¿sí? No es solamente el barbijo, un guante, un camisolín, es también la protección de nuestros ojos. De eso vamos a hablar puntualmente en los cuadros. Aquel trabajador que haya tenido un accidente con un material biológico y aquel trabajador que haya compartido espacios comunes con un caso confirmado de coronavirus, ya sea con un paciente o con otro trabajador de salud en una estrecha proximidad, y esto es a menos de 2 metros y por más de 15 minutos. Todo aquel personal de salud que haya utilizado correctamente el equipo de protección personal no se va a considerar personal de salud expuesto. Fíjense que vamos a hablar de 2 escenarios. Aquel personal de salud que se expone en forma prolongada, como define la guía, más de 15 minutos, con un caso confirmado, que utiliza tanto el paciente como su acompañante. Nosotros acá en pediatría tenemos el binomio, así que vamos a estar atentos a no solamente la condición del paciente, sino que también la condición de su acompañante, los cuales usaban barbijo o máscara facial. Si el agente de salud no utilizaba ningún equipo de protección personal, el riesgo al que se considera que tuvo fue un riesgo intermedio. Por lo tanto, vamos a mandarlo a su domicilio, es un aislamiento preventivo, se va a tener que monitorear los síntomas y va a tener que estar esos 14 días con, digamos, todo lo que es el monitoreo de síntomas, ya sea fiebre o algún síntoma más leve como el normal. Si ese agente de salud entró a la habitación del paciente, no utilizaba barbijo, también es un riesgo intermedio, va a tener que monitorear sus síntomas y vamos a también a excluirlo de las actividades laborales y vamos a monitorearlo. Si ese agente de salud tenía barbijo, por ejemplo, pero no tenía ni antiparras, como describió Eli, ni máscara facial, es un riesgo, está expuesto en un escenario bajo. Por lo tanto, no va a ser necesario que se vaya a la casa. Todo esto porque la madre y el paciente tenían cobertura de boca, ¿sí? Ya sea con un barbijo o con un cubreboca casero. Y obviamente, si el agente personal de salud tenía el equipo de protección completo y el paciente y su madre o acompañante tenían también un cubreboca, no hay riesgo alguno, por lo tanto, no requiere exclusión. Vamos al escenario en el cual el personal de salud se expone en forma prolongada, como dijimos en la definición, más de 15 minutos, y ese paciente o su acompañante no tienen ninguna protección de boca o de nariz. Entonces, el agente de salud que no utilizó ningún elemento de protección personal va a ser excluido con un aislamiento preventivo de sus actividades laborales y obviamente monitoreo de síntomas. Esto es porque es un riesgo o un escenario alto de exposición. Lo mismo si este personal de salud no utilizaba barbijo. Vamos al escenario en el cual el agente de salud que estuvo haciendo alguna práctica en donde se generaron aerosoles, no utilizó el N95, ¿sí? Por ejemplo, puede haber utilizado un barbijo quirúrgico, pero no el N95. En este caso, como se generaron aerosoles, por ejemplo, con alguna maniobra de aspiración de secreciones, es un riesgo medio, por lo tanto, este agente de salud va a tener que aislarse también en forma preventiva durante 14 días. Si el agente de salud no tenía protección ocular, lo mismo, sus mucosas están desprotegidas. Recordemos que estamos hablando del escenario en el cual el paciente y su acompañante no tenían cubierta su boca y nariz, ¿sí? El hablar con una madre, el explicarle durante largo rato y estar cercano, ¿sí? No respetando la distancia de 2 metros, es una exposición de mucosas para el personal de salud. Y después este escenario en el cual el agente de salud está en contacto con el paciente,
sin camisolín o sin guantes, y con contacto con el paciente. Por ejemplo, lo agarra, lo sostiene al paciente por algo, obviamente si hace alguna maniobra de reanimación, hay contacto directo con secreciones, ¿sí? Todo eso hace que ese personal de salud haya estado en un riesgo intermedio y por lo tanto va a tener que monitorearse síntomas y va a tener que ser excluido. Aquel agente de salud que que no usa el camisolín o los guantes y no tiene contacto directo con este paciente, va a poder va a poder seguir las tareas laborales, pero siempre y cuando nosotros adaptemos la situación a lo que se describe en pediatría. Fíjense que en la guía dice, extracción de sangre, ¿sí?, como un riesgo bajo y por lo tanto el aislamiento no se hace. Nosotros en pediatría muchas veces necesitamos sostener al paciente, estar muy cerca, aún con la colaboración del acompañante o de un enfermero. Entonces esto para nuestro hospital, la extracción de sangre sin el equipo de protección personal adecuado y con un paciente que no tenga cubierta nariz y boca, es un riesgo y por lo tanto se lo considera contacto, ¿sí? También tenemos las guías que elaboró el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en donde acá se describe la recomendación para el uso del equipo de protección personal para todos los agentes en función de las actividades y los roles que tienen cada uno de los agentes en la institución, y también describe la reutilización de los barbijos N95. Esto es, digamos, poder conservar un N95 durante cierto tiempo, con ciertos cuidados y con ciertas conductas, como por ejemplo, utilizar un barbijo quirúrgico por encima para evitar la contaminación con secreciones o fluidos del paciente. Obviamente que son de uso personal, no es intercambiable, siempre y cuando se pueden reutilizar y conservar durante estos 14 días, mientras que yo los revise bien, digamos, pudiendo corroborar que el elástico está bien, que el clip que ajusta en la nariz también se encuentre bien, y que se puedan hacer todas las maniobras que describió Eli, que nos dan la protección del N95. Transcurridos esos 15 días, obviamente si está sucio o roto, se debe descartar el N95 y solicitar un nuevo barbijo. Bueno, esto después vamos a hablar mejor con la reutilización. Fíjense lo que describe también en las guías de Ciudad de Buenos Aires, que para toda atención de paciente, no importa la condición, no importa digamos, el diagnóstico, todo agente de salud tiene que atender con un barbijo quirúrgico y con una máscara facial o antiparras. O sea que tiene que proteger sus mucosas nasal y oral y también sus mucosas conjuntivales. No importa el diagnóstico o la condición del paciente o el ámbito del paciente. Esto es en consultorio, en internación y en centros de salud. Bueno, esto es muy frecuente de lo que estuvimos transitando durante la pandemia, aquellas situaciones en las cuales el personal de salud no ha conservado las prácticas de la buena utilización del equipo de protección personal. Quizás lo utilizaba y se ponía muy atento en la atención del paciente y no con las cotidianidades, ¿sí?, que implican una guardia o una jornada laboral. La utilización del barbijo quirúrgico es siempre, durante toda la jornada, desde que entro en la institución hasta que me voy. Para comer y para tomar algo, en el momento en el cual me saco el barbijo quirúrgico, tengo que turnarme con mis compañeros para poder conservar cierta distancia, ¿sí? Poder hacerlo tranquilo, en un lugar en donde pueda conservar distancia y no estar expuesto a ninguno de los dos. Obviamente no realizar reuniones sociales en el lugar de trabajo y no compartir el mate. Acá seguimos con la doctora de la Lata. La última diapositiva para finalizar, antes de las preguntas, queríamos compartir con ustedes la experiencia que llevamos hasta el momento en nuestro hospital. Tomando como fecha de partida, como les decía a ustedes, es el 31 de marzo, 2 días antes de que les comunicáramos las guías que hicimos en conjunto con Infecto sobre el equipo de protección personal, empezamos a controlar todos los episodios de exposición a pacientes confirmados por COVID-19. Nosotros relevamos 9 episodios de contactos con casos positivos de COVID-19. De estos 9 episodios,
3 casos positivos fueron en pacientes, fueron contacto con paciente positivo, y 6 episodios de los que relevamos a sus contactos fueron positivos en el personal de salud. Médicos o enfermeros que dieron positivo y tuvimos que ir a averiguar quién de sus contactos se había protegido bien. De ellos, 5, es importante, ¿no? Que les digo, de estos 6 miembros del equipo de salud que fueron COVID positivo, 5 concurrieron a trabajar con síntomas. Este es un punto importantísimo donde no nos cansamos de hacer hincapié, que les pedimos que el personal de salud, recuerden que es una enfermedad, que en el 80% de los casos es leve, y en un porcentaje alto de este 80% es oligosintomática. Entonces les pedimos que ante la aparición de un síntoma no concurran a trabajar. Esto es importante porque cuando interrogamos a las personas que fueron positivas, muchas de ellas habían concurrido con equivalentes febriles, con dolor de garganta, con una tos leve. Por supuesto que son todos síntomas leves. Nadie estaba trabajando con 39 de fiebre. Pero me refiero que tenemos que ser un poco más exhaustivos en esta recomendación de no venir a trabajar en situación de pandemia con un síntoma de vía aérea respiratoria o semejante. De este relevamiento que hicimos, evaluamos 80 trabajadores de la salud. De ellos encontramos que 41 trabajadores, es decir, el 51%, cumplieron definición de contacto estrecho, es decir, que habían pasado un tiempo suficiente o que habían estado expuestos sin el equipo de protección personal a las secreciones y debieron aislarse por uso inadecuado de este equipo de protección. Con lo cual, en la mitad de las situaciones, un poquito más, nos pasó que el personal de salud no había cumplido con las medidas de protección propia para no contagiarse. La mayoría de estas situaciones eran evitables y esto es lo que queremos destacar. Vamos a tratar de contestar todas las dudas que puedan, algunas que por ahí no están relacionadas con la situación que nosotros les traemos como problemática, pero sí estamos entendiendo desde epidemiología y en conjunto con infectología, que lo hemos discutido, que esto está siendo hoy un problema para nuestro equipo de salud, la protección inadecuada o insuficiente. Así que bueno, Nati, si quieres abrimos para preguntas. Vamos a hacer panel. Nati, ¿no? Sí, sí. Ahí va. Ahí va. Bueno, vamos a ir haciendo las preguntas. Entonces, ¿podemos ocupar acá? Ah, perfecto. Y acá para que puedan ocupar ahí. Bueno, la primera pregunta es si creo que un poco lo dijiste, pero me parece muy bueno reafirmarlo. Para la atención en consultorios y salas de internación donde teóricamente no se ven pacientes, por lo menos confirmados, casos de COVID, y con el barbijo quirúrgico y la máscara es suficiente para estar protegidos. Sí, como destacábamos hace un ratito y mostraba Soledad en la recomendación que recibimos del gobierno de la ciudad, se decidió que todas las personas estemos protegidas de esa manera, todos los trabajadores de la salud, cuando vayamos a atender pacientes ni sospechosos ni confirmados. Sí es suficiente, porque en estos pacientes no vamos a realizar ningún tipo de maniobra. Entonces, tanto en la sala como en las entrevistas que uno puede tener, incluso esto es una pregunta bastante frecuente desde los equipos de salud no médicos, salud mental o servicio social, y realmente para este contacto que vamos a tener, o incluso en el consultorio, sí es suficiente. Pero recuerden, porque la situación que tuvimos más frecuentemente es que el equipo de salud, no el barbijo lo cumplieron realmente en la pesquisa de estos contactos, nunca se había sacado el barbijo el equipo de salud. Pero lo que sí no se cumplió en todas las situaciones fue la utilización de la máscara, con padres que se sacaban el cubreboca, por supuesto, y expusieron a nuestro equipo de salud, aunque sea por corto periodo de tiempo, a la salpicadura de mucosas oculares. Entonces ahí es donde se puede producir el contagio, por lo cual no se saquen la máscara y el barbijo cuando estén atendiendo a pacientes en ningún momento. Perfecto. Otra pregunta de la unidad 15. Los pacientes que se internan en forma programada para una cirugía, hasta que esté el resultado del COVID, ¿qué material se debe usar para revisarlos? Los pacientes que se internan programados para cirugía no son sospechosos de coronavirus, si no, no pueden ir a la unidad 15. Tengan en cuenta que si hay que operar a algún paciente sospechoso, no puede ser un paciente que va a entrar directamente a la unidad 15. De rutina, nuestro hospital, por el momento, esto por supuesto, como les decimos siempre cada vez que hacemos una recomendación, puede cambiar con la próxima reunión de expertos de CABA y del comité de crisis de nuestro hospital. Pero al día de hoy no estamos hisopando de forma rutinaria a los pacientes que van a ingresar a cirugía, hoy.
Perfecto. Otra pregunta, ¿qué equipo debe utilizar el personal de limpieza del laboratorio si cambia con respecto a otras áreas del mundo? No entendí la pregunta. El personal de laboratorio... ¿De limpieza o de laboratorio? Exacto. Por ejemplo, los que limpian virología, donde se hacen las muestras para... procesan las muestras para COVID. Bien, es importante que tengan siempre a mano la guía que nosotros emitimos con el equipo de infectología del equipo de protección personal, porque ahí está detallado qué tiene que utilizar cada uno de los miembros, que son más de, no sé, 20 puntos. Cuando están en contacto con muestras positivas o sospechosas, tanto al hacer la higiene de la habitación de los pacientes positivos o sospechosos, como del laboratorio, usan equipo de protección personal completo. No está recomendado usar N95 en la recomendación que emitieron tanto Nación como Ciudad, salvo que haya aerosolización. Por ejemplo, si uno sacudiera las sábanas. Entonces, en ese caso, que no está recomendado utilizarlo de esa manera, ahí deberían usar, pero si no, de rutina no. Eli, ¿querés agregar vos? No, efectivamente. Como no se produce la aerolización, no van a intubar, extubar, no van a cambiar una cánula traqueal, solamente con la máscara facial, barbijo quirúrgico, camisolín y un par de guantes tipo reforzado sería suficiente. Con eso estaría muy bien. Perfecto. En el caso de pacientes sospechosos de infección por coronavirus, ¿tienen que utilizar cofia y cubrebocas para examinarlo? Sí, en el caso sospechoso y confirmado, de acuerdo al protocolo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿quién incorporó el gorro y la bota? Sí, ¿y a quién respondemos nosotros? Al gobierno de la ciudad. Así que, por lo tanto, sí, lo tenemos que usar. Perfecto. Y en el caso, preguntan de hematología, en el caso de pacientes que se atienden de forma ambulatoria en consultorios, si es necesario el uso de camisolín. No, dentro del consultorio externo, como no se hace procedimiento de aerolización para la seguridad del paciente, estamos extremando colocando la máscara facial y el barbijo quirúrgico, que todos sabemos de sus tablas tiene un repelente que evita que la gota traspase. Así que bien colocado, con las tiras en paralelo, estaríamos bien. Bueno, acá hay una pregunta un poco específica, dice si el N95 debe ser aprobado por NIOSH o con alguna otra especificación como la FDA. Muy bien, por supuesto. Tiene que estar certificado por NIOSH y da la calidad y la eficiencia. Si no tiene, inclusive el barbijo que ustedes van a ver que en su envase viene el sello, viene el número de lote y el modelo. Así que sí o sí, eso nos da seguridad. Si yo tengo un barbijo que no rinde esta característica, estamos en riesgo. Perfecto. Acá preguntan también, Ignacio, si los camisolines, digamos, lo que pregunta es si los camisolines tienen sentido si no son hidropelentes. Creo que son, si querés decir, son los camisolines acá. Sí. Bueno, efectivamente, los camisolines se clasifican por miligramos y se solicita y se compra así. Cuanto más miligramos tiene, es mejor calidad. Nosotros tenemos un intermedio, el camisolín nuestro es intermedio, debe tener 30 miligramos, está en una calidad intermedia, no es el mejor. Por supuesto que ustedes van a encontrar de mejor calidad, más grueso, inclusive más amplio, pero el que nosotros tenemos no está mal, es hemorrepelente. Tengan en cuenta, perdón Eli, aclaro una cosa, porque nos surgió en varias oportunidades que nos hicieron consultas de algunos de los lugares donde tenían camisolines que estaban utilizando, le echaban un chorro de agua y atravesaba. En primer lugar, utilizar un gran volumen de líquido y a presión no es una situación habitual en la que podamos tener, sí, exacto, cuando atendamos pacientes, con lo cual eso no estaría semejando, parece alguno de los papers que extrapolaron y empezaron a generar aerosolizaciones, es decir, que el virus está en el aire 3 horas. La verdad que cuando uno lo hace en condiciones no naturales, es probable que produzca efectos que no son los que pasan habitualmente. Sin embargo, hay situaciones como quirófano o terapia intensiva, donde esos derrames de gran volumen pueden ocurrir. Entonces, en esas situaciones sí es importante que esas salas, y es lo que se releva habitualmente desde Enfermería en Control de Infecciones, que esas salas tengan los que son hidrorrepelentes reales,
como hemos hecho la prueba varias veces. Cuando nosotros tenemos una exposición como de tipo aislamiento de contacto, y el único procedimiento que hago es solamente tomar una muestra por hisopado nasofaringio, aunque el camisolín no sea de la máxima calidad y no tolere grandes volúmenes de líquido, es suficiente para repeler estas microgotas, y aparte tiene que recambiarlo el equipo de salud entre paciente y paciente, con lo cual uno toma la muestra, inmediatamente lo descarta, con lo cual si no es de alta calidad, para esos fines nos protege igual. Si lo usáramos en otra condición, como podría quirófano o con grandes volúmenes de líquido, por supuesto que ahí no estaríamos protegidos. Preguntan de imágenes que para hacer las imágenes no usan camisolín, pero el contacto es inferior a 15 minutos con el paciente. Si es correcto esto o deberían implementar otra cosa. Claro, es correcto. Recuerden lo que hablábamos antes, para hablar de un contacto estrecho, uno tiene que estar, para utilizar el camisolín y estar indicado, tiene que tener contacto estrecho con el paciente, y no es la actividad o el rol que utilizan en imágenes, ¿sí? En general uno le solicita al padre o a la madre que lo sostenga, que lo ubique, que lo coloque en el lugar donde se requiere para la imagen. Así que en este caso ellos lo que necesitan es la protección ocular y bueno, el barbijo quirúrgico que utilizamos todos los agentes de salud en la institución. Perfecto. ¿Hay que usar guantes para atender a los pacientes en consultorio, por ejemplo? No, no es necesario. Siempre y cuando no haga una maniobra que el paciente tenga alguna secreción o fluido, ¿sí? Perfecto. Preguntan también... Perdón, Nati, una aclaración con eso, que es una pregunta bastante frecuente. Tengan en cuenta que lo que elimina a la posibilidad de transmisión de cualquier virus respiratorio, incluido el coronavirus, es la correcta higiene de manos, porque la utilización de guantes no invalida el lavado de manos, porque lo que sí está evidenciado, y lo hemos visto durante muchos años en infección hospitalaria, es que al retirarse los guantes, la mano se contamina. Por eso hacemos hincapié, si ustedes recuerdan los 5 momentos de lavado de manos, es después de terminar el contacto con el paciente, aunque hayan usado medidas de aislamiento de contacto, tienen que lavarse las manos. Con lo cual, ante la posibilidad que todos barajamos de, ¿y si estoy revisando a un paciente que es positivo y no lo sé? Bueno, es muy importante el barbijo, la máscara y la higiene de manos estricta. Perfecto. ¿Existe alguna norma hospitalaria para mantener el distanciamiento social en las salas de espera, por ejemplo, del laboratorio o consultorios? ¿Cómo? Bueno, la norma no es hospitalaria, sino que es del gobierno de la ciudad y de la nación. Se recomienda que se mantenga el 1,5 metros entre persona y persona, pero tengan en cuenta que debido a que esto se planteó a esferas más altas, donde en nuestros hospitales es muy difícil mantener el distanciamiento social, tanto para el equipo de salud, porque nuestras áreas de estar no son tan grandes, como para los pacientes, porque a veces las salas de espera tampoco lo son, no todas podemos dejar sillas de por medio, como pasa en la sala de espera de guardia. Por eso es que desde ese momento se recomendó, se indicó, que toda persona, no solo equipo de salud, sino que el resto de los pacientes también, recuerden siempre chicos mayores de 2 años, tienen que circular nosotros con barbijo quirúrgico, los pacientes con cubreboca. Perfecto. Dentro del hospital, los pacientes menores de 6 años, digamos, también tienen que usar protección. Digo, porque afuera no está, digamos, no es obligatorio en la calle, pero bueno, claro. en un ámbito hospitalario. Exacto. Sí, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría del CDC es que no se utilice cubreboca en los niños menores de 2 años. Por eso las salvedades que hacía Soledad cuando les mostrábamos la guía, que debemos después adaptarla, no solo nosotros, el hospital de niños, sino cualquier lugar de atención pediátrica debe adaptarla a esas condiciones, porque a lo mejor el adulto usa el cubreboca, pero el paciente pediátrico no, y si ustedes tomaron contacto sin máscara y lo salpicó, deben aislarse igual. Así que eso debemos tenerlo en cuenta. Para menores de 2 años, que son muchos nuestros pacientes de hospital, no tienen indicado barbijo. Perfecto. Acerca de los trajes tomizados, ¿hay alguna recomendación en el hospital para la circulación de los pacientes? ¿Qué tipo de protección tenemos que usar nosotros y el paciente, si tiene que tener alguna precaución especial? La recomendación hospitalaria es la que hicimos en la guía de equipo de protección personal, donde está incluido todo el equipo de endoscopía. Eso es para la protección del equipo de salud, que tienen que usar para cualquier tipo de maniobra N95, porque siempre están expuestos a secreciones y son pacientes crónicos. Recuerden que el paciente con patología respiratoria, y esto no es para el coronavirus, esto es para tuberculosis o para cualquier patología respiratoria, no tiene indicación de colocarse barbijo, porque esto aumenta el trabajo respiratorio, y quien debe protegerse es el equipo de salud.
mucho menos, por supuesto, podemos plantear en tapar una traqueostomía. Con lo cual no hay una recomendación formal de hacer esto porque podríamos poner en peligro la salud del paciente. ¿Los mamelucos blancos son solo para la UFU y para resección de pacientes positivos? Nosotros no utilizamos ese tipo de equipo de protección personal porque por el momento y para el tipo de atención que nosotros brindamos no es necesario. Eso se utiliza en reemplazo del camisolín en situaciones donde el equipo de salud está expuesto durante largos periodos de tiempo y en general ante o traslado de pacientes, como ustedes lo pueden ver, tal vez al equipo de SAME, que lo hacen solamente por comodidad, en realidad está reemplazando al camisolín, es como si tuvieran camisolín, pero para trasladar a alguien en ambulancia utilizando todo el equipo camisolín no sería práctico, o en situaciones donde ustedes están atendiendo pacientes en cohortes, es decir, una terapia intensiva, en general de adultos, donde tiene a todos los pacientes positivos, podría elegir utilizar ese tipo de equipo de protección personal para facilitar la movilidad a lo largo de toda la terapia. Sin embargo, tengan en cuenta que es un arma de doble filo ese equipo, cuando ustedes lo usan en terapia intensiva, porque, para quienes se acuerdan, cuando lo practicamos con la amenaza de la pandemia, que no llegó a ser, por suerte, la epidemia de ébola, recuerden que tiene una normativa para colocarlo y quitarlo, porque incluso el peligro de contagiarnos es al quitarse el equipo de protección personal con un virus muchísimo más mortal, que no se asemeja en nada a lo que estamos hablando hoy, pero ahí es donde se adquirió más la experiencia, y esto hay que hacerlo en las terapias intensivas con un operador secundario que esté participando y asesorando y frente a un espejo. No es fácil, algunas terapias de adultos lo han intentado implementar y no es fácil la implementación, por lo menos por ahora. No sé si en este momento las terapias de adultos de otros hospitales ya lo han implementado. En algunos sectores sé que no pudieron porque realmente era muy costoso, muy dificultoso, y además todavía, al no tener una carga de pacientes tan alta, no tenemos unas cohortes con todos los pacientes positivos donde podamos movernos con ese equipo. Con lo cual, por ahora no es una opción y no es para nosotros. Preguntan si hay alguna actualización de las normas del hospital para el uso de equipo de protección personal que incluya personal de laboratorio, bioquímicos y técnicos. Sí, ya salió ustedes la tienen disponible, se giró por Infouti una norma que fue hecha exclusiva por el equipo de laboratorio. No sé quién lo pregunta, pero es una norma ya medio vieja nuestra. Claro, pero tengan en cuenta que esta norma la coordinó además la doctora Viviana Osta, por supuesto, la jefa de departamento de laboratorio. Preguntan si hay algún boletín epidemiológico que actualice la situación de los trabajadores de salud del hospital, porque lo que llega es la situación de los pacientes. En el último boletín epidemiológico hemos descrito la situación en los agentes de salud, un poco el resumen que hizo Paula, que lo hemos descrito, y lo que pasa es que tienen que anotarse a todo lo que es la red Infouti, que pueden mandar el mail y pueden recibirlo, cualquiera lo puede recibir, cualquier personal del hospital. Ahí está todo descrito y detallado. Ahora les paso el link para que puedan suscribirse a Infouti a aquellos que no estén suscriptos. No se te escucha, te estás preguntando ahí. ¿Me escuchan ahora? ¿No? Bueno, espera. Y ya nos silenciamos. En este momento no hay ninguna otra pregunta, pero no sé si quieren mostrar bueno, cómo limpiar, la máscara facial y cómo limpiar la antiparra, ¿te parece? Y el sellado. ¿Cómo le ponemos la foto? No sé, acá, ¿no? O acá. Le va a quedar medio bajo. Espera, hacemos así. Con el fondo del hospital. A ver. Ahí se ve, espera. Dale, esa es. Con esta camarita. Esta. Acá está. ¿Acá? Bien. A ver, vení. Muy bien. Acá estamos bien. Hice una columna de algodón. Bueno, acá tenemos, por ejemplo,
Si No yo sé la- qué se ve acá, Eri. bueno, acá. Bueno, esta es la máscara facial que disponemos dentro de la institución. Yo lo que tengo que desinfectarla después que me retiro y hago lo siguiente. Con un atomizador, lo que hago, una gasa, una torunda de algodón, hago esto. Esto. Luego hago desde adentro o desde lo más limpio hacia lo más sucio. Lo más limpio fue lo que tuvo contacto con mi cosa ocular. Voy así, desde adentro en forma rotatorio, doy la otra vuelta, esto, descarto, agarro otra gasa y recién voy a la parte externa, porque se sobreentiende que esto tuvo contacto con el paciente y está contaminado. Con otra gasa o con una otra torunda de algodón con alcohol y betacanol, que es lo más práctico, hago esto. Y descarto. Entonces, es personalizado, es viable y tranquilamente lo puedo utilizar con otro paciente. Por otra parte, la máscara facial, lo mismo. Nunca, por la OMS, no está recomendado directamente con el atomizador poner en la pantalla solar, porque aeroliza, entonces no es lo correcto. Lo mismo, agarro una torunda con alcohol, una gasa, y voy la máscara facial desde lo más limpio hacia lo más sucio. Esto sería la técnica de arrastre, desde lo más limpio hacia lo más sucio. Y así sucesivamente hasta el final. Descarto, agarro otra gasa, otra torunda de algodón, y voy a la parte sucia, que es la parte externa, con técnica de arrastre, desde lo más limpio que la parte frontal hacia abajo, y así sucesivamente hasta el final. Entonces está totalmente prohibido, como estuve viendo esta semana, el acúmulo de máscara facial y antiparras en todos lados. Es personalizado, es mío y lo uso y es de uso exclusivo. Una vez esto, pues ya es viable para la utilización con otro paciente. Ahora, tenemos el barbijo N95. Vamos a hacer la prueba de sellado para verificar que yo pueda usarlo en forma correcta. A ver. A ver. ¿Vieron que yo le dije que hay varios modelos? Modelos, tamaño, calidad, eficacia. Todos vieron que tiene acá el número de lote, número de modelo. Todos son válidos. Y lo importante es que esté hablado por un ente regulador que me dé seguridad cuando yo atienda al paciente. Hago lo siguiente. Ustedes vieron que tiene 2 tiras. Lo pongo en la palma de la mano. Hago esto. Sí, es bueno. Después con el uso se va ablandando. Una de las tiras tiene que ir por debajo de la oreja, por arriba de la oreja. Y la segunda tira por la parte baja. Hago la prueba de ajuste. Esta es la manera correcta. Pongo el dedo índice medio en el puente de la nariz y hago una inspiración profunda. ¿Qué siento yo? Que el barbijo se adosó en la mejilla y que no hubo fuga de aire. Ese es el sellado negativo. Puedo hacer otra prueba. Vuelvo nuevamente, índice medio, apoyo en el puente de la nariz y hago una exhalación. ¿Qué siento yo? Que el barbijo se selló, que no hubo pérdida ni fuga. Si llegaría a ocurrir esto, me lo saco y nuevamente vuelvo a probar. Si sigue lo mismo, lamentablemente hay que cambiarlo. ¿Cómo me retiro? Nunca de acá. Yo veo gente que agarra el pan, no, porque lo tengo que preservar, cuidar y además lo estoy contaminando. Con previa higiene de manos con lo que tenga. Ustedes en el hospital tienen gluconato de cloricilina al 4%, tienen iodopovidona al 5%, tienen alcohol gel. Entonces tengo muchos productos dentro de la institución con previa higiene de manos. Lo que tengo que hacer es esto. Tomo la tira de abajo, lo paso por arriba. Miren que yo lo toqué toda la tira superior y desde la tira, si tengo la mano previamente higiene, hago esto y lo guardo en el sobre correspondiente para el próximo uso. Y como muy bien dijo mi compañera, ¿qué vida media tienen los grandes organismos como la OPS, la OMS, el CDC?
dicen que es viable mientras esté en óptimas condiciones. ¿Qué significa? Que esté limpio por fuera, que el filtro no esté húmedo y que la banda elástica se ajusta. Si tiene todas estas condiciones, viable y lo puedo usar tranquilamente y estoy seguro. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, estamos acá a disposición. Bueno, seguimos con las preguntas. Hay un montón. ¿Las antiparras y máscaras faciales son equivalentes? ¿Se deben usar en conjunto en alguna situación? Depende. Depende siempre del procedimiento que ustedes van a realizar. Si vamos a realizar únicamente la atención del paciente en el consultorio, donde queremos proteger de salpicaduras eventuales, que pueden esas gotitas que se puede expelir el paciente al hablar o llorar, con la máscara es suficiente. Ahora, si van a realizar algún tipo de procedimiento con manipulación de las secreciones, con riesgo de aerosolizar o en el quirófano, entonces tienen que usar sí o sí las antiparras y no cualquier antiparra, sino las antiparras que coaptan. Esto tiene que quedar sellado de forma hermética. Algunas guías y recomendaciones de otros hospitales y de otras sociedades científicas han agregado que en ciertas situaciones, como durante la intubación, en quirófano, agregan que además de las antiparras que coapten, podemos colocar por encima la máscara. Esto se puede utilizar, por supuesto, porque la ventaja que tiene es proteger además el barbijo quirúrgico que ya está protegiendo el N95. Sin embargo, sean cautos a la hora de aumentar medidas barreras, porque después es impracticable hacer la atención. Porque si ustedes tienen un N95, más un quirúrgico arriba para no contaminar el N95, más las antiparras que coaptan, más la máscara, no pueden moverse con comodidad más de 5 minutos. Imagínense, en esa condición, intentar hacer una otoscopía o escuchar bien el tórax del paciente. Si uno quisiera extrapolar a una situación de máximo riesgo, como puede ser la intubación de un paciente positivo, extrapolarlo a mi consultorio para estar súper protegido. Las medidas extras, aumentar las medidas de protección de manera innecesaria, no mejora y no nos da un margen de seguridad mayor. Es al revés. Es probable que nos haga romper alguna de las medidas que son básicas, como la higiene de mano. Me puse 400 cosas, estoy tan desesperado por sacármelo cuando salgo de ese consultorio, que es lo que vemos que les pasa a muchos trabajadores de la salud, que se olvidan de lavarse las manos, por ejemplo, o de hacer una correcta higiene con alcohol gel. Así que tengan en cuenta esta salvedad, idealmente una u otra. Perfecto. Para examinar las fauces de un paciente, ¿es necesario utilizar un barbijo N95? De rutina no, para cualquier paciente que no sea caso sospechoso, por supuesto. Ahora, tengan en cuenta que las guías de nuestro hospital, y eso no es extrapolable a todos lados, sí planteamos que cuando ustedes hagan el examen clínico de un paciente con IRA, con una infección respiratoria aguda, aunque no sea un caso sospechoso, aunque no esté en la UFU, sí vamos a usar barbijo N95. Pero esto fue una medida tomada de manera consensuada por el comité de crisis de nuestro hospital desde que empezó la pandemia, pero van a ver que no es coincidente con normas de otros lugares, así que no podemos extrapolar. Perfecto. ¿Cuánto dura un barbijo quirúrgico en condiciones para ser utilizado? Bueno, ¿Cuántas horas? Bueno, teóricamente, de acuerdo a las normas del CDC, dura 2 horas. Pero como sabemos que la producción no da abasto en este momento, no solamente en la República Argentina, sino en el mundo, como mínimo no podemos cambiar por 8 horas 2, cada 4 horas un barbijo quirúrgico. Pero esa es la realidad. Por lo tanto, siempre tenemos que tener el previo cuidado de higiene de manos para no manipular la parte de adelante, siempre tener muy cuidado y muy sutil cuando uno se refiere este elemento de protección personal. Perfecto. Preguntan si es correcto sumergir máscaras y antiparras en un recipiente con hipoclorito de sodio. Sí, es correcto. Sería ideal, en ese caso, primeramente poner detergente enzimático. La función del detergente enzimático, trioenzimático, es desprender la materia orgánica. ¿Qué significa? Que desprende fluidos corporales, pero aún no está desinfectado. Para asegurar su uso, yo lo tengo que, posteriormente de eso, pasar al hipoclorito de sodio. ¿Sí? Es importante remarcar que el hipoclorito de sodio es efectivo en material no crítico y en cualquier tipo de superficie. Elimina virus, bacterias, hongos y esporas. No es así para la ropa.
A la persona que hizo esta última pregunta te agradece la respuesta. Ay, qué bueno. Lo busco a continuación. Bueno, por el momento no tengo ninguna pregunta más. No sé si, a ver, Bueno, ¿no? acá una más. En algunas salas utilizan doble guante para revisar a los casos sospechosos. Preguntan si esto está bien o no se ha demostrado que sea mejor usando un par solamente. Muy bien. Hoy por hoy, ustedes vieron que existe un montón de videos, muchos protocolos, y para mí, por mi poca experiencia, todo es válido. Lo importante es colocarse la barrera de protección, es fácil y hay que tener sumamente cuidado, ser frío cuando me retiro y no tocarse lo que es la cara. Con respecto al par de guantes, estratégicamente probamos de todo y es lo más fácil para manejarse. ¿Por qué? Porque el primer par de guantes es lo que yo me tengo que retirar porque es lo que más contaminado está. Y el segundo par de guantes es para manipular los elementos de las precauciones estándar y de paso está usando de barrera para protegerme. Por supuesto que al final de todo me tengo que hacer una adecuada higiene de manos. Muy bien, explicó la doctora Paula de la Lata que el uso de guantes no invalida la higiene. Lo que sí yo no estoy de acuerdo personalmente, el alcohol en gel entre guante y guante no correspondería. ¿Por qué? Porque el alcohol en gel es un antiséptico. Es alcohol etílico etanol con 0,3% de glicerol. ¿Y qué es el glicerol? Es glicerina. Entonces, solamente sirve para piel, para tejido vivo, actúa como un antiséptico. Es una sustancia química que actúa sobre un tejido vivo. ¿Y su función qué es? Eliminar lo que se encuentra en la capa más superficial de nuestra piel, por ejemplo, el estafilococo coagulasa negativa. Perfecto. Esa justo era la siguiente pregunta, si servía el alcohol en gel con un guante. Preguntan si para sacar sangre o habilitar catéteres es necesario utilizar máscara y antiparras, o si solo con las antiparras es suficiente. Que lo tenemos que hacer. Sí, es recomendable hoy por hoy, si bien es cierto, tenemos salas determinadas para recepcionar los casos sospechosos confirmados, tenemos que cuidarnos. Hoy por hoy, todo el hospital está en riesgo y nosotros que estamos en primera línea, tenemos que cuidarnos. Y por suerte lo tenemos. Y si no, nos buscan para ver de qué manera podemos conseguir y tener los recursos necesarios para cuidarnos. Si estoy frente a un paciente y lo dispongo al material, no hay ningún inconveniente, lo tengo que usar. Perfecto. Bueno, esta no sé si la pueden contestar ustedes. Preguntan dónde se realizan los controles post-internación en los pacientes que son COVID positivos. ¿Qué control? ¿Los controles clínicos? Los controles clínicos, por eso digo que no es un área que ustedes... No, tengan en cuenta que nosotros hacemos desde epidemiología del hospital, lo que hacemos es el seguimiento de los contactos de cualquiera de las exposiciones que haya sufrido el personal de salud, sea durante su ámbito laboral o sea que tienen contacto domiciliario con alguien positivo, no importa. Entonces nosotros sí abordamos esos contactos intrahospitalarios luego con ese personal de salud. Pero fuera de esto, todo el seguimiento de los pacientes positivos compete a epidemiología de Cava, de Gobierno de la Ciudad, porque nosotros, al igual que el Casa Cuna, como somos hospitales pediátricos, no tenemos área programática. Así que esto lo hace epidemiología de Cava. Bueno, si no hubiera camisolín hidrorrepelente y la indicación es utilizarlo, por ejemplo, para tomar una muestra en un caso sospechoso, ¿cómo se puede sustituir? Si no hubiera Si no hubiera hidrorrepelente, camisolín hidrorrepelente. Ah, bueno, ante la falta de un camisolín hidrorrepelente y quien preguntó pregunta, que es la situación hipotética en que esté indicado porque se van a exponer, esto tiene que dirigirlo al jefe del área, obviamente, porque no vamos a recomendar desde epidemiología ni infectología tampoco que a un trabajador de la salud se exponga a secreciones sin el material adecuado. Es como si dijeran, si no hay guantes o no tengo más barbijos un día, ¿qué hago? Ante esos escenarios, realmente, si esto fuera así, que realmente faltara en nuestro hospital, probablemente sería una situación mucho mayor, que faltaría en todo gobierno de la ciudad y tal vez en el país. Bueno, son situaciones que todavía no hemos vivido y no podemos adelantarnos a cuál va a ser la decisión ministerial. Por el momento hay disponibilidad, así que no debería. Puede faltar en ese momento y uno tratar de conseguirlo desde otra sala o hablar con el jefe
del área para que se lo provea, pero no hay falta de suministro de ese material. Contemplando además que no es una urgencia, por lo tanto se puede aguardar la toma de muestra y hacerla en forma adecuada con el equipo de protección adecuado. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no hay urgencias por las cuales sea un pretexto como para no colocarme el equipo de protección personal completo, pensar qué tarea o qué actividad voy a tener frente al paciente y a su acompañante, y luego retirarlo en forma adecuada. La pregunta es si se ha planteado hisopar a todos los pacientes / familiares que se internan, independientemente de... Perdón, aquí estábamos comentando entre nosotros. Que no pasa nada. Que si se ha planteado en algún momento la duda de hisopar a todos los pacientes que se internan. Bueno, por el momento eso no es una decisión que se ha tomado ni en nuestro hospital ni en gobierno de la ciudad. Sí, algunos hospitales han tomado como decisión individual, por ejemplo, hisopar a pacientes que vienen de áreas positivas o de otras instituciones. Nosotros sí lo que hacemos en nuestra institución, en las terapias, en las unidades cerradas, es cuando un paciente viene derivado de otra institución, le indicamos aislamiento de contacto e hisopamos para ciertos microorganismos multiresistentes. Estoy hablando de bacterias y de hisopados rectales, o en algunos casos respiratorios, pero puntualmente de microorganismos multiresistentes. Esto mismo para coronavirus se ha planteado en algunas instituciones, sabemos que algunos lugares lo están utilizando, por ahora no ha sido una normativa que ha bajado al gobierno de la ciudad, pero como les decimos siempre, esto puede ir cambiando porque es dinámico. Bueno, por el momento no hay más preguntas, estamos igualmente ya en tiempo cumplido para el Ateneo. Si quieren hacer algún comentario de cierre. Bueno, sí, importante lo que destacamos desde el principio del Ateneo, que lo que vinimos observando, la mayor dificultad es en la adherencia al cumplimiento de las medidas con el equipo de protección personal, y debemos recordar básicamente que la protección ocular, la máscara, no hay que sacársela para atender a ningún paciente, aunque tenga una PCR positiva en mano. Y otro punto para tener en cuenta es que se han planteado muchas situaciones, también la plantearon ustedes ahora en las preguntas, pero en la práctica diaria, donde nos consultan sobre la utilización de equipo de protección personal que ya debían utilizar de antes. Recuerden que cuando yo les doy la charla todos los años a los residentes de primer año de bioseguridad, y les recalcamos que por ley, para acá, si ustedes no tienen colocadas las antiparras para hacer un procedimiento, sea extracción de sangre o aspirado de secreciones, y nos exponemos las mucosas, la RT no nos cubre. Y esto no tiene que ver con la pandemia de coronavirus, tiene que ver con medidas que ya están normatizadas desde hace muchísimos años y que incluso son legales y que tienen que ver con el respaldo después del seguro de salud. Así que es importante que tomemos en cuenta y adoptemos todas estas medidas que ya teníamos que aplicarlas desde antes. Lo que es un desafío es recordar mantener medidas nuevas durante toda la mañana, porque eso es donde estamos encontrando mayor dificultad y sobre todo a lo largo de las guardias, donde son extenuantes, donde el personal está cansado y donde tener una máscara que pesa sobre la frente y un barbijo todo el día no es tan fácil. Así que bueno, los invitamos a reflexionar y que tenemos que ser más estrictos con la utilización del equipo. Paso un avisito, ¿ahora me escuchan? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. El doctor Wolf va a hacer un comentario. Agradecer a todos, tuvimos un pico de 170 participantes del hospital y del resto. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Ahí está, ¿verdad, Guille? ¿Me escuchan ahora? Sí, Guillermo, te escuchamos perfecto. Bueno, ok. Nada, decirles que hemos tenido una participación de 170 personas y que vamos a dejar, por supuesto, el link, y ahora les abro a todos los micrófonos para que hagamos un aplauso virtual todos. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por participar. Excelente la disertación. Muchas gracias.